quiere decir Canaán, lo que es la tierra fértil que Dios le proveyó a Israel. Y entonces Dios le dice, pregunta, a través del profeta Isaías dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y claramente vemos nosotros, dice el verso 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Israel fue creada para dar uvas, para dar fruto. Fruto en cuanto a compartir de Dios, a estar en las cosas de Dios, a estar en las palabras de Dios. Fíjense, el Señor Jesucristo, para aquellos que estén tomando nota, y voy acelerado, les voy a pedir perdón si voy un poco rápido, pero en el capítulo 21 de Mateo, y quiero leerles versos del 33 al 45, el Señor está hablando de los labradores malvados. Está hablando de una parábola, está hablando de un padre de familia. El padre de familia plantó una viña, la misma historia de Isaías 5, dice que la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Claramente está hablando de los profetas. Claramente está hablando de aquellos que el Señor envió para que escuchasen. Claramente está hablando de que la viña está para producir fruto. Envió a su hijo lo mataron. Y entonces, el Señor les dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Por tanto, el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenía por profeta. El Señor Jesús, diciendo la misma parábola de Isaías 5, un poco más agregado, porque ahora está el hijo, a el hijo lo mataron. Y ¿saben? Lo triste de todo es que esta gente mató al hijo con un fin y un propósito, y es lo siguiente: nos vamos a apoderar de lo que es de Dios. Nosotros tomamos control. Podemos ver nosotros, mis hermanos, no lo escuchan, saduceos, fariseos, entendieron que ellos eran los labradores malvados, y el juicio vino sobre ellos tal cual como ellos mismos, porque dijeron, ¿qué es lo que tiene que suceder con estos labradores? Tiene que venir juicio. Los mismos saduceos y fariseos dijeron, tendría que venir juicio tremendo, un castigo sobre ellos. Y eso es tal cual lo que pasó en el año 70. Tal cual. Tal cual. Profecía del Señor Jesucristo cumplida al pie de la letra. Han respondido diferente, y el Señor entonces viene para limpiar a la nación de toda esta gente que está llevando en malos caminos a la nación de Israel, y gente que está llevando en malos caminos a la iglesia de Dios en los días de hoy por igual. Vemos al Señor necesitando limpiar a esta nación de todas estas cosas. Y es lo que vamos a ver en Zacarías 13. Vamos a ir al versículo 1. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Vemos un manantial abierto, un manantial en el cual el agua limpia las impurezas.
Ustedes pueden ir después, por ejemplo, en Ezequiel 36, y si están tomando nota, tomen desde el versículo 25 al versículo 32, en donde el Señor está hablando de que los va a recoger de toda la tierra, que va a esparcir sobre ellos agua limpia, y dice que serán limpiados de todas sus inmundicias. Ezequiel 36, verso 25 al 32. Y este verso 1 es una cosa tremenda, es algo hermoso. Es algo que hay tantas referencias con respecto al manantial y con respecto a la limpieza de la nación de Israel. En el capítulo 12 de Isaías, versículo 1, o versículo 3, perdón, está el Señor diciendo esto: sacarán con gozo agua de las fuentes de salvación. En Juan 7, ¿se acuerdan ustedes? El Señor Jesucristo está hablando con respecto versículo 37 al 39. Juan escribe esto: en aquel gran día de la fiesta, en aquel gran día de la fiesta. Está hablando de una fiesta en la cual los judíos celebraban, los sacerdotes. Fíjense que cuando el Señor dice que correrán de su interior como ríos de agua viva, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor dijo eso? Cuando va a correr agua viva. Precisamente cuando el Señor estaba diciendo esto, los sacerdotes venían con unos tanques o con unos envases de agua, lo tiraban por el templo, marchaban con estos recipientes de agua, mientras cantaba el coro. Había un coro que cantaba del Salmo 113 al 118, y venían los sacerdotes y tiraban esa agua. El agua representaba una ofrenda especial, dándole gracias a Dios por proveer. Era un símbolo de bendición divina, en la cual vendría la lluvia en abundancia para las cosechas. Y allí es cuando Jesús les dice: de su interior correrán aguas como un río, el Espíritu Santo. ¿No es interesante que Jesús en el capítulo 4 se encuentra con la mujer samaritana? ¿Se acuerdan ustedes en Juan 4? Y le dice: yo soy la fuente de agua para vida eterna. Yo soy la fuente de agua. Yo soy el agua que ustedes necesitan para ser limpios por dentro. Este Dios es un Dios de misericordias. Este Dios es un Dios maravilloso, increíble, que nos está dando a nosotros, los seres humanos, el poder quitar todo aquello que estorba, que quita nuestro gozo. La Biblia para mí toma un sentido de un pasaje a otro. Es una cosa increíble cómo el Señor se manifiesta en este libro de Zacarías. Para mí ha sido una bendición tan grande de ver lo que viene en camino. Sabes, en el mensaje del Señor Jesús antes de que fuese crucificado, le habían preguntado: Señor, mira el templo, qué cosa más grande, qué cosa más maravillosa. Y el Señor les dijo: miren, les voy a decir una cosa, ustedes ven piedra sobre piedra, no va a quedar sobre este templo que ustedes tanto admiran, no va a quedar piedra sobre piedra, y eso sucedió, vuelvo a repetir, en el año 70, Tito y sus legiones destruyeron el templo, lo arrasaron, 1,5 millones de judíos murieron crucificados. Y el Señor Jesús está escribiendo esto para lo que viene en camino. Y lo estamos anunciando porque, mis hermanos, si el mundo a los gritos está diciendo en su adoración a Satanás que estén desesperados por ver a este anticristo y dedicar su vida a este anticristo porque el diablo es el que le va a dar el poder a esta bestia, a los gritos el mundo está inclinando a niños a que sigan al diablo. Y el Señor claramente da una advertencia y la queremos dar nosotros por igual, porque el Señor dijo esto: porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. El Señor está hablando guerras, pestilencias, está hablando de que nación contra nación. Él nos está dando un indicio de lo que viene en camino. No podemos estar ajenos. Mis queridos hermanos, no podemos estar ajenos. Profecías están cumpliéndose delante de nuestros ojos. Esto no es una cosa de que es un libro para asustarnos, para que te vayas asustado a la noche. No es un libro que nos está declarando todo lo que viene en camino. Dios en su misericordia nos está diciendo estos son los pasos, esto es lo que va a suceder. Estemos alertas. El Señor dice, velen, estén velando. No podemos tener nuestro corazón duro, ni insensible, sabiendo que ya dentro de poco, vuelvo a repetir, ustedes miren lo que está escrito en estos papeles y ustedes se dan cuenta, los gobiernos están a los gritos, están diciendo, viene un nuevo orden mundial, viene una nueva moneda mundial. Déjame decirte que ya está todo esto, está todo listo. Por causa de los escogidos. Israel, por su elección equivocada, porque va a firmar el pacto con el anticristo, lo va a ver como el Mesías. Va a pagar un precio muy caro. Porque este anticristo, la intención que él tiene de destruir a Israel, no es que él la quiera ayudar ni nada por el estilo. Y eso a los 3 años y medio, a los 7 años que vio Daniel, que Dios le dijo, a la mitad de esos 7 años, este hombre se va a sentar en el templo que van a construir los judíos dentro de poco. Vean las noticias en Israel, es una cosa impresionante. Hay tanto que no hay manera. Es algo tan visible, los judíos están listos para construir el templo. Sin embargo, dice que el templo ese va a ser contaminado, va a ser difamado, necesita ser limpiado por desobediencia a lo que Dios está diciendo. En segundo lugar, va a haber limpieza porque han rechazado al Mesías, han rechazado a Jesús. Son culpables por no obedecer los mandamientos, pero son culpables de no escuchar a Cristo Jesús en lo que Él dijo en su primer venida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para dar mi vida. Nadie me la va a quitar, yo de mí mismo la pongo y yo de mí la voy a volver a tomar. Nadie me la va a quitar. Yo he venido para que tengan vida en abundancia y para que tengan perdón de pecados. Como dice Romanos 10:3, dice que ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. Y el ser humano, mis hermanos, no quiere escuchar la justicia de Dios, quiere establecer su propia justicia. Y por eso es que tenemos las religiones que tenemos, por eso tenemos las filosofías y las enseñanzas en las escuelas que tenemos, porque queremos establecer nuestra propia justicia, no la justicia de Dios. Queremos nuestras religiones, queremos todo aquello que a nosotros, que esté bien con lo que a nosotros nos agrada. Es uno de los grandes problemas que tiene el ser humano. El Señor Jesucristo había confrontado a aquel grupo y le dijo lo siguiente: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esta gente, su propia justicia, dijo, nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. El Señor, ¡paf!, le pegó contra la pared y le dijo, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre ustedes quieren hacer. Ustedes no son, ustedes se creen que es hijos de Abraham y ustedes tienen la entrada al reino de los cielos. Oh, cuán equivocados están, ustedes son esclavos del pecado y los deseos de su padre. Ustedes me quieren matar a mí, que estoy trayendo la palabra de Dios. Y mis hermanos, en el día de hoy, la burla sigue en contra de Cristo Jesús. Cristo no es quien es, quien dice ser. Y estar debajo de lo que es un título. Hasta incluso me atrevo a decir una cosa. De estar bajo el título de cristiano. Si crees o piensas que porque dices ser cristiano,
Tienes la entrada al reino de los cielos. Te voy a decir una cosa y espero que no te ofendan lo que te voy a decir. Pero el Señor dijo esto. El árbol se conoce por el fruto.